profecía, algo que sucedería en el futuro, que afirma que en los últimos días que iniciaron con la primera venida del Cristo, los días, así tal cual, se acortarían. Y dice además, por causa de los discípulos de Cristo. ¿Ve? Que se agrava, se aumenta la maldad. Y como la maldad causa dolor, bienvenidos a los de Zoom, porque luego se me olvida. Bienvenidos, ya estamos en contacto todos nosotros. Ya me da mucho gusto poder coincidir esta mañana una vez más. Y estamos hablando de este resumen de la semana pasada para poder conectar la clase de hoy. Y entonces se acortan los días, se acortan los tiempos, por beneficio a quienes tenemos una relación con Cristo, porque al aumentarse la maldad, el dolor aumenta. Yo no sé usted, pero yo tengo yo creo que en pandemia para acá, negada a exponerme a noticias innecesarias. Así, me negué y estoy en ello, me mantengo en ello, pero eventualmente entro a un periódico español que hace análisis de las noticias y elijo ahí qué leer y bueno. Y entonces me doy cuenta de que el dolor es extremadamente grande. Digo, a nivel de noticias, porque mi trabajo, señores, es un trabajo que no se lo deseo a nadie. Porque una cosa es que tú seas un especialista en la conducta y te paguen por escuchar a las personas. Y dice, bueno, pues me tiene sin cuidado su historia, ya le daré el seguimiento que le doy. Y finalmente, pues con que yo reciba mi dinerito, pues. Pero en mi caso no es así. Entonces, las historias que escucho son no solamente dolorosas, sino que eventualmente con un nivel de tragedia bárbara. Hace 15 días falleció esta niñita por la que estuvimos orando tanto tiempo, enferma de un tumor de cáncer en su cerebro. Sus padres y yo tenemos una relación bastante cercana y me ha tocado todo el trayecto sostenerlos, literal. Y entonces, justo esos días hubieron otras cuestiones de otras familias y recibí a una persona en mi oficina y con unos relatos que, bueno, no me suele pasar, pero de camino a mi casa esa mediodía iba con náuseas. O sea, y somaticé tanto lo que había estado escuchando que mi organismo reaccionó, mi organismo físico. Así que me detuve, así que me orillé a la orilla y lo conversé con el Señor. Le dije, ¿sabes qué? Lamento que me crea tan importante como para cargar cosas que no puedo. Así que ahí te va, ¿cierto? En la confesión hay liberación y lo que digo es el dolor es latente en todo nuestro entorno. ¿Qué haremos con lo que nos duele de lo que sabemos, de lo que nos duele de lo que experimentamos y de lo que probablemente los nuevos tiempos vayan a sumar a nuestras vidas? Necesitamos necesariamente una transformación de nuestra manera de pensar para reenfocar los nuevos retos que la vida nos va a traer. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con buena intención? Bueno, todos tenemos, yo digo, a ver, tengo mi muy personal versión del infierno. Yo creo que el infierno va a estar lleno de gente de buenas intenciones, que nunca llevó a cabo esas buenas intenciones. A ver, eso no es bíblico, pero es mi interpretación, ¿de acuerdo? Porque nosotros nos proponemos cosas y ahora sí, entonces, y qué bueno. Pero, y luego, la fuerza de voluntad, ¿cierto? Eh, les decía en la última parte de la clase de la semana pasada, esto de los libros de autoayuda que se convirtieron en todo un éxito. Y nos dicen, usted puede, supere eso, pero no nos dan el poder para llevarlo a cabo. ¿Cierto? Es como tener frío y te diga, aquí hay la leña para que usted disfrute el fuego, pero no te dan
la gasolina para que prenda el asunto o el medio para hacerlo. En fin. Y la última frase que vimos la semana pasada juntos fue esto de solamente las buenas noticias del Cristo, dicho de otra manera, la palabra evangelio no se refiere a una religión. El término evangelio significa literalmente buenas noticias. Y en ese contexto de buenas noticias, una de las mejores noticias es que Dios nos ha dado a través de su evangelio el único medio para llevar a cabo aquello que nosotros no hemos podido alcanzar hasta el día de hoy. Y de eso se trata la clase de hoy. Así que si no tiene hojas de la clase de hoy, en la entrada están, puede todavía accesar a ellas. Y, y tienen ustedes en Zoom el material. Estoy muy contenta esta semana porque sigo recibiendo recados de personas que nos hacen el favor de escuchar nuestros podcasts. Hay una señora en Montana que me impactó, digo, recibo mensajes o correos, pero ella en forma particular me encantó porque me hizo acordar de una amiga nuestra, que no quiero decir su nombre, pero estaba esta mañana aquí. Y entonces escribe y me dice, soy una católica apostólica y romana, pero estoy escuchando tus podcasts de hace algún tiempo y estoy muy agradecida por tu manera en que enseñas. Entonces, eso me da mucho aliento porque luego, cuando me toca grabar, como esta semana, estaba así como diciéndole a Luis, mi maravilloso productor, Luis, así como, porque me dice, tía, voy en camino. Y ojalá me diga que no puede venir, si sabes, o sea, de repente como queriendo huir de, pero eso hace que nosotros entonces logremos, en mi caso, cumplir nuestro propósito de vida. Y para lograr nuestro propósito de la existencia necesitamos ser transformados. Nosotros necesitamos ser transformados en nuestra manera en que vemos nuestro patio. ¿Cómo se llama ese? El corredor de adelante que ponían en las casas hace cuántas décadas. El zaguán o lo que sea. Sí, donde ponían las sillitas esas donde uno. Ok. Yo recuerdo mucho a la abuela de mis hijos que tenía así y daba a la calle y uno se sabía todo el chisme del mundo que pasaba descrito y en una descripción muy interesante en esto. Hola Julie, muy, muy curiosa, que nacen los proverbios o los dichos populares. Por ejemplo, el que nace panaceta, pues no sale del corredor. Escuché, es una tremenda declaración que se convirtió en parte de una idiosincrasia para luego asentarse en nuestro pensamiento y se hizo concreto en nuestra conciencia. Y entonces hay una visión de la sociedad en la que pues nomás ve de dónde viene. Y lo peor de todo es que nosotros lo terminamos creyendo. O por ejemplo, este constante que nosotros le decimos cuando escucho yo a los papás decirle a un niño pequeño, no seas tonto, mijito. Díceselo por los primeros 18 años y adivina, esa persona va a estar convencida de que es un tonto. Y la traducción del Nuevo Testamento para tonto es la palabra griega para describir un descerebrado. Es un insulto grave y una declaración que se puede asentar en el pensamiento de una persona y desde su pensamiento va a regir su vida. Entonces, por eso el primer sermón tanto de San Juan Bautista como del Cristo fue arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Porque esos dichos han regido tu vida, lo que dijo tu abuela, lo que dejó de decir tu papá, lo que dijo o lo insultó, o las cosas buenas que nosotros escuchaba el domingo pasado, fui a una de nuestras congregaciones y le tocó a mi hijo enseñar a su comunidad y hablaba acerca de cómo llegar a ser una bendición para los demás.
Y entonces le mando un recado. Al final me fui yo a mi casa, pero le mandé un recado. eh, y le dije, eso me recordó a que la tremenda canción que tu papá te escribió cuando eras un niño muy pequeño. Y toda la canción, que le costó mucho escribir, decía, yo soy una bendición. Era todo, con cualquier melodía. Y se la cantó por muchos años, todo el tiempo que estaban juntos, él se la cantaba. Y a medida que fue creciendo, un día nos dimos cuenta que, no sé, llegó de la escuela, a lo mejor sintiéndose decaído, y le decía a su papá al oído, cántame mi canción. Y entonces uno piensa, oh, bueno, el papá fue un cantante frustrado toda su vida, así que se sentía soñado porque el hijo además hizo una canción y además el hijo se la pedía. Pero qué tremenda declaración. ¿Cómo tratamos, cómo nos trataron? ¿Cómo fuimos tratados verbal y físicamente por los cercanos? Determinó nuestra manera de ver la vida, los afectos, las relaciones. Las establecimos en función de esos patrones y nos sentíamos heridos o poco, muy heridos o poco heridos en función de si éramos arropados en casa o éramos también menospreciados, porque eso se grabó en nuestra manera de pensar y desde allí. Entonces, por eso el Cristo dijo, ustedes quieren cambiar no van a poder cambiar el imperio romano, porque eso está en el plan de Dios, pero quieren cambiar su vida personal, arrepiéntanse. ¿Y qué hizo la religión, la que sea? Tomó el término arrepentimiento y dijo, llora. Y cuanto más llores, más arrepentido vas a parecer. Nada que ver. Yo digo que eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un sinónimo de cambio de manera de hacer las cosas. Vas a una dirección totalmente opuesta de la que llevabas hasta este instante. Entonces, habla de arrepentimiento y estuvimos viendo eso. Bienvenidos, chicos, me da gusto verte. Bienvenido. Ok, quiero que leamos juntos y busquen mientras tanto esas citas que aparecen en su hoja. Manténganla en la versión de la Biblia católica en primer lugar y cualquier otra versión porque vamos a leer al menos 3. Pero las que vienen en las hojas las vamos a leer juntos, ¿de acuerdo? Recuerden que en la mesa de la entrada están las hojas de la clase de hoy para los que van llegando. Ok, para que leamos todos juntos, por favor. Está en la carta Paulina. Yo les recuerdo la maravilla de este personaje. Estoy emocionada porque me va a tocar enseñar a mi comunidad de fe la próxima semana. Bueno, enseño este fin de semana sobre Visión 2023, pero también el primer sermón de febrero me toca enseñarlo a mí. Y voy a tener que enseñar acerca de Pablo. Este personaje extraordinario al que le debemos el 80% del Nuevo Testamento. Entonces, él escribe esta porción y quiero que la leamos juntos, ¿de acuerdo? Como buenos alumnos, en esto de leer para comprender. Ok, Efesios capítulo número 1, los versos 18 al 20, de una paráfrasis del Nuevo Testamento, es decir, de una interpretación de lo escrito. ¿Okay? Ahora, también les tengo que, pues este es un taller de Biblia al final, es importante que usted recuerde que las cartas o cualquier libro que aparece en el texto bíblico de las Escrituras nunca en su original tuvieron separaciones de capítulos ni versículos. Esto vino con los años, cuando se acuñó los libros que tenían que aparecer, lo que se conoce como la regla que determinaron los teólogos de su época para elegir qué libros se quedaban. Entonces también eligieron separar algunos, y lo hicieron pues a través de capítulos y versos o versículos. Entonces, si usted nunca ha tomado un texto bíblico, se va a encontrar con que los números grandotes son los capítulos y los versos vienen en los números pequeños. Y aquí, entonces, en esta carta, Paulina, que este hombre extraordinario lanza o envía a esta comunidad de fe, asentada en Éfeso en el primer siglo, les escribe esto que me encanta, que ojalá usted y yo podamos comprenderlo. Leamos en voz alta, por favor, pausadamente, como que estamos respetando el ritmo de los demás.
Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha. Es una declaración matonzototoncísima, muy, muy fuerte, muy interesante además. Hay varias cosas que quisiera para continuar con nuestra clase y asentar esto. Estamos en lo del proceso hacia la transformación de nuestra manera de pensar para desde allí entonces provocar nosotros nuestro propio cambio, positivamente, por supuesto. Y entonces yo les decía en la última frase de la semana pasada, el Evangelio, y les acabo de decir en la introducción a los que estuvieron conmigo en la primera parte de las 9:45, que el término evangelio, y me van a disculpar que sea tan reiterativa, pero quiero que se queden claros estos conceptos, no alude a un grupo religioso. La palabra, el término en su etimología, quiere decir buenas noticias. Entonces, el Evangelio o las buenas noticias del Cristo es el único medio que nosotros encontramos que nos da acceso al poder para llevar a cabo la transformación. No solamente nos habla de la posibilidad de ser transformados, de la necesidad de la transformación, sino que nos da el elemento, la materia prima para llevarlo a cabo. Y de eso vamos a hablar hoy. Y San Pablo, entonces empieza con esta descripción a los efesios, que me llama la atención y por eso me quedé con la traducción, esta paráfrasis. Pero alguien que nos lea de la Biblia católica, ¿lo tienes ahí, por favor? Esta porción. Los dos versos, amiga. De Efesios capítulo 1, versos 18 al 20, en la versión de la Biblia católica latinoamericana. Que les ilumine la mirada interior, para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios, la herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos, y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial. Okay. Les quiero nomás hacer recapacitar en eso. ¿Cuántas veces usted ha ido a misa? ¿Cuántos años? ¿O cuántos años ha ido usted a su comunidad de fe? Y alguien leyó esto en la lectura bíblica y usted ni se acuerda, y si la escuchó no la entendió, y todo el mundo dice, pues sí, leyeron. O peor, aquellos que dicen, oye, el sermón del padre o del líder estuvo muy bueno. Y de que no sé, pero estuvo muy bueno. Entonces, por eso dice Pablo en un principio, yo pido a Dios en esta versión que leímos que les ilumine la mente. Me encanta, para tomar como recursos a la hora de estar pidiendo por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo, por las personas que nosotros hacemos peticiones. Entonces, ilumínale, nomás no ore así como elimínalo, no, o sea, ilumínale la mente. Hay algunos que nos gustaría que los eliminara, eso es lo cierto. Y otros que deben pedir que nos eliminen a nosotros. Esto es mutuo. Entonces, está diciendo, quiero que entiendan lo básico, para que puedan comprender el tamaño de lo que Dios les ha dado, necesitan ser iluminados por Dios mismo. Alguien me mandó un audio estos días de una familia que nos ve y escucha en León. Y entonces está diciendo, oye, nos propusimos como familia empezar a leer el texto bíblico, pero no sé qué tan bueno será que mis hijos de 8, 15 y 18 estén escuchando acerca del Antiguo Testamento. Y eso me enternece,
Porque los chavos van a ver unas películas de violencia, ¡qué bárbaro! Y entonces están expuestos a medio noticias y los papás, ay, pero no les irá a hacer daño leer el antiguo. Me explico. Entonces me enterneció, los comprendo y les mandé algunas sugerencias. Y entonces les digo, porque además me explicaba esta persona, tengo mis dudas si lo van a poder comprender. Entonces le digo, pues yo estaría dentro del grupo de tus hijos, porque tampoco es que yo, que bruta, que entienda todo a la primera. Porque es el texto bíblico, señores. Entonces, cualquiera que se planta frente a esto debiera tener una plegaria elemental de entrada para poder decir, Dios, Espíritu Santo, necesitaré que me ilumines para poder comprender lo que me quieres decir esta mañana o esta tarde o esta noche de lo que voy a leer. Así que manténgase en humildad, mantengámonos en humildad. Este fin de semana yo tengo que enseñar a mi comunidad de fe el camino, le llamamos visión del año, lo que Dios nos da para hacer como comunidad de fe durante el resto del año. Y es una responsabilidad enorme, en mi caso, que a mí me gustaría mucho brincar esos domingos, y Dios lo sabe. Y entonces empiezo a tomar notas con tiempo, y yo soy, pues, de las que escribe a mano todavía. Entonces, todas mis notas en mis carpetitas, y luego ya empiezo a capturarlas en la computadora. Pero sufro porque son tantas cosas que puedo estar sumando a mis notas personales, pero tengo que estar en constante comunicación, conversación con Dios Espíritu Santo, porque no es nomás para que persigne usted. Usted se persina y ya ahí quedó el Espíritu Santo. No, no, no le saca. Es como los iPhone para mi generación. Pueden hacer maravillas, no sé si planchen todavía, pero hacen maravillas y yo no sé usar ni siquiera el 0, como tanto por ciento del famoso iPhone. Con el Espíritu Santo es igual. Nosotros no hemos podido alcanzar todo lo que está como una oportunidad de Dios porque no lo conocemos. Y entonces le estoy diciendo estos días, ahora sí, dime qué digo. De todo lo que tengo escrito, necesito que me digas tú. ¿Qué es lo que plasmo en una enseñanza que no debe pasar de, según el reloj que me ponen ahí, de unos 25 minutos? Yo recordé al papá de mis hijos que siempre decía, porque mis hijas trabajaron con él un tiempo en nuestra comunidad de fe, y decían, papá, siempre te pasas del tiempo, ¿verdad? Y entonces, cuando tú tengas tu congregación, tú te pones el tiempo, pero pues aquí pues yo siquiera tomo el mío, ¿verdad? En fin, pero pidiéndole al Santo Espíritu, no me quiero pasar de lista o de listo. Conozco el texto bíblico y luego ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo es que ese material va a poder transformar lo que yo necesito? Porque nosotros estamos bien ocupados o más ocupados en aquello de transforma a esta mujer, cambia a este viejo, estos hijos, y Dios dice, tienes trabajo contigo. Y entonces dice Pablo, mi oración de entrada es que Dios les ilumine, para que puedan comprender, y añade, para que sepan. Mire, habla de conocimiento, y en ese conocimiento, comprensión y entendimiento. Nosotros vivimos en una de las generaciones con mayor nivel de comunicación y de información, por lo menos comunicación tecnológica, ¿de acuerdo? Ahí parémosle, pero de información de toda la historia. Nosotros recibimos información, escuche esto, información por minuto en esta época de la vida más elevada de lo que se podía escribir un periódico completo en, no sé, hace como 50, 60 años atrás. ¿Eso nos ha hecho mejores personas? No, con más información, pero cada vez menos transformación. Entonces, nunca se deje impresionar por la gente que sabe mucho de un tema, sobre todo de cuestiones espirituales, hasta que vea su vida personal. Cuando vea cómo es que cómo maneja sus debilidades bajo presión. Usted y yo somos buenas personas hasta que nos pisan el dedo chico del pie.
Y ahí brotan sapos y culebras. ¿Recuerda aquella, mi generación, en las caricaturas que aparecían así unas figuritas, eran puras bendiciones? este, porque bajo presión nosotros brota lo que somos. Una persona que no sabe manejar su enojo, o la persona que no sabe manejar la presión de un compañero, un mal compañero de trabajo. Ustedes no lo tienen, pero sucede de vez en cuando. O la presión de los hijos adolescentes, o de un bebito recién nacido con una mamita que no está totalmente físicamente saludable, qué sé yo. Presión, 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 presión. Presiones, vivimos presionados. Entonces necesitamos ser transformados. Pero dice San Pablo, para que sepan, ustedes lleguen a comprender, no solamente tengan la información, pero sepan comprender la esperanza a la que han sido llamados. Esperanza, señores. Nosotros somos la gente, los discípulos de Cristo, ¿de acuerdo? Si usted no se identifica con eso, pues digo, todavía tiene oportunidad. Pero los discípulos de Cristo somos la gente de la esperanza. Es decir, cuando estamos en una conversación en que todo es negativo, nosotros somos los que decimos, sí, es cierto, pero un pero positivo. Y como me dijo una mujer una vez, ay, eso no puede ser cierto. O sea, como que qué fastidio. ¿Sí sabes? O sea, no quiero que me hablen de esperanza, que todo mundo estemos en la oscuridad. No andes prendiendo cerillos ahí, ¿verdad? Pero ustedes han sido llamados, dice, y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios ha dado a su pueblo santo. Y recuerde que el término santo no habla de personas sin pecado. Habla de que Dios nos tomó de un medio sin esperanza, a propósito de lo que estamos leyendo, y nos puso en un estado de esperanza. Eso es santo, tomar algo de un lugar y ponerlo en otro que es exclusivo. Por eso el matrimonio, según el diseño divino, es santo. Habla de exclusividad. Entonces dice, ustedes que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios ha dado a su pueblo santo, y cuán grande, note esta frase, cuán grande, y lea en su hoja, sin límites. Cuán grande y sin límites es ¿qué? El poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Y dice, por aquello que tenemos dudas, ¿cuál poder? ¿El cuarto poder? ¿Cuál poder? ¿El poder de su firma? ¿El poder, lo que sea? No. ¿Cuál? Habla de una persona. Y entonces dice, ese es el poder. Me estoy refiriendo al mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos, está a la disposición de ustedes. Por eso les digo, o sea, ¿cuánto usamos del iPhone? Por lo menos yo me acúsome. Sí. Yo he tenido estos últimos años unos iPhone medios modernos, pero no por mí, sino porque tengo un yerno en Estados Unidos que trabajaba en aquella época para Apple y facilitaban mucho las cosas para él. Y no, pues véngase tu reino, ¿verdad? Pero no es que yo le sepa o que me pase ahí, pero generalmente mis hijos me dicen, mamá, ¿tú no tienes idea? Pues sí. Y entonces yo miro mi propia vida cuando fracaso y digo, pobre de mí, teniendo un poder del tamaño que tengo. Y mírame. Y entonces miro a los discípulos de Cristo, porque los que no son discípulos de Cristo, queridos míos, no demanden nada más. Por eso cuando vea a su cónyuge o a su pareja y usted dice, no hay esperanza, y sí, usted tiene razón. A menos que Cristo llegue y se convierta en el núcleo, en el argumento, entonces usted puede contar con una transformación. Pero no van a ser tus sermones, ni van a ser, porque en la época en que todavía grabábamos las enseñanzas en discos,
las señoras hacían filas en nuestras comunidades de fe para comprar los discos y llegaban con el menú. Ahí para que escuches, ¿verdad? O biblazos aquí o sermones allá. No, 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 así no funciona. Así no funciona. Pero Pablo está diciendo, oigan, a ver, ¿cómo les explico? Lo que ustedes contienen. Hay una palabra, quiero que vayan por favor a Primera a los Corintios, la primera carta Paulina a los Corintios, búsquela en sus Biblias. Primera carta, son dos que les mandó a esta comunidad de fe, pero en su primera carta, que por cierto es una carta interesante en su origen, eh, capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Los versos 19 y 20. Por favor, no, nomás dinos de qué versión estás leyéndolo. Muy bien. No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes, de modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados con un gran precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Muy bien. ¿Otra versión alguien tiene? Por favor, Teresita. ¿Ok? Dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ajá. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Una de las versiones católicas, que es la del Peregrino, dice santuario. Traduce santuario para la palabra templo. ¿De acuerdo? Y es importante porque Pablo estaba tratando de utilizar un lenguaje que en la ciudad de Corinto pudiera comprender. Corinto se distinguía, y quedan sus vestigios todavía cuando uno visita el lugar, de las construcciones de santuarios. Y entonces alude, ha estado hablando en ese capítulo número 6 de cosas bien interesantes, cotidianas, con las que nosotros luchamos a propósito de pensamiento. Sobre todo a partir del verso 12 es interesante. Yo se los hice aprender ese verso 12 a mis hijos como su nombre y apellido. Usted lo puede subrayar luego y enseñanza, o sea, si tiene chance todavía. En fin, les estaba haciendo una serie de declaraciones. Los corintios estaban en una situación como comunidad de fe de inmoralidad grave cuando él escribe esta primera carta. Es una carta dura, es una carta muy, 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 muy pesada, muy densa. Y entonces les hace una aclaración. Toma algo que ellos conocen como nosotros, y es la figura de un santuario religioso, que es la figura de un templo. Y entonces le dijo, ustedes que conocen tanto del tema, voy a hablarles. A partir de Cristo, la persona de Dios dejó de relacionarse con una construcción en un santuario físico. Por eso a mí me enternece que nosotros entre las religiones a través de los tiempos hemos llegado a adorar más la construcción que al que se supone que adoramos dentro de la construcción. Y por eso me enternece ver a la gente pasar por un templo católico, en nuestro caso, que es el más popular, y persinarse allí y seguir su vida. Se persinan, insultan y encuentran otro templo y se vuelvan. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros todavía relacionamos, aquí está Dios y Diosito se debe quedar ahí y yo voy al mercado e insulto al que quiera, ¿verdad? O maltrato a mi hijo con el que voy en el camino, y le pasa lo mismo a los evangélicos. Mientras traiga su Biblia de tapa negra debajo del brazo, pues todo está bien. Y entonces hay lecturas en los templos evangélicos como cosas diciendo, un verso del Antiguo Testamento, esta es la casa de Dios, calle delante de él toda la tierra. Entonces, Pablo trae esta concepción, o esta preconcepción de un santuario a los corintios y les dice, por cierto, cada uno de ustedes es el templo donde vive la persona de Dios a través del Santo Espíritu. Por eso dice, les recuerdo que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Imagínense en su adolescencia y a sus adolescentes diciendo, yo hago lo que quiero, es mi vida. Hasta cuando chocan y uno tiene que ir al sanatorio y pagar todo, y entonces ya no es su vida, ya ahora ya te la comparto, mamá o papá, paga por favor los destrozos, ¿verdad? Entonces, así nos paramos frente a Dios. Y está diciendo, en
su casa, para el discípulo de Cristo, nuestro cuerpo se convierte en la casa de Dios. Y entonces en esta casa está viviendo la persona cuyo poder es inimaginable, tanto que levantó a Jesucristo de entre los muertos y vive en ti. ¿Y por qué vivimos como mendigos, pues? Porque ignoramos, por un lado, y como mi teléfono, en el mejor de los casos que tenemos la información, no sabemos cómo utilizarla. ¿Ve? Y entonces nos perdemos de todos los beneficios. Y uno de los primeros grandes beneficios que trae la persona de Dios Espíritu Santo en el discípulo de Cristo es esta transformación de acá, de nuestra manera de pensar, para que nosotros podamos accesar. Dice, ustedes no tienen idea. Ustedes son la gente de la esperanza. En este tiempo de los profetas de la desesperanza, como yo les llamo a los profetas que anuncian los primeros días del año. La economía, los gobiernos, como si eso fuera novedad. Nunca ha sido mejor. Ve que Jesús llegó diciéndoles a esta comunidad en los hebreos hace 21 siglos, no les vengo a hablar para hacer juntas sociales, para irnos en contra del imperio. Si nosotros tenemos que comparar maldad y bueno, ¿qué les puedo decir? Podredumbre, de inmoralidad en los gobiernos. El imperio romano fue, bueno, ¿qué les puedo decir? Terrible. Pero Jesús no vino a hacer mítines sociales no, ni a pancartas, ni si hubiera habido publicaciones. No, no, no. Él dijo, arrepiéntanse ustedes. Cambien su manera de pensar para que empiecen a mirar, aún los gobiernos corruptos, tan corruptos como el que es Roma, lo puedan empezar a mirar desde los ojos de la esperanza del Padre. Ustedes coartan mi libertad, ustedes me hacen daño, ustedes me han agredido, ustedes me han robado, me han traicionado, pero en mí vive el poder que resucitó al Cristo. ¡Wow! Y además, con él todos los elementos necesarios para asumir las tragedias, que para el resto son eso, con una óptica diferente, con esperanza de entrada. Nosotros somos la gente de la esperanza. Y puede que tengamos días, digo, como este día que amaneció nubladito, ¿ah? Y yo me siento súper bien, tenía las manos frías hoy, me siento orgullosa, o sea, sí había frío. Pero hay días así que son grises. Hay momentos en que uno siente que simplemente no va a salir adelante. Temporadas que parecen alargarse. Pero somos la gente de la esperanza. O sea, por favor, ¿qué les pasó a ese grupo de apóstoles a los que Jesús enseñó? ¿Qué le pasó a partir del jueves en la tarde? Y entonces ese terrible viernes. Pero para mí los días malos son los sábados, en los que no escuchas nada. No hay respuestas divinas ni en la tierra ni en el cielo. Todo es nublado, todo es negativo. Perdiste la esperanza. Es más, hasta la madrugada del famoso domingo, ven que ahora sí que van las Marías. Van estas mujeres hacia el sepulcro a hacer este movimiento que era parte de su cultura religiosa, que como envolvían a los cuerpos en tela, tenían todavía un tercer día para visitar y cambiar los vendajes y ponerles especies para cambiar el olor, porque no los enterraban, sino que estaban dentro de una casita, literal. Pero iban en el camino y dice el evangelista, las mujeres iban hablando entre ellas y diciendo, ¿quién nos moverá la piedra con que habían cerrado el sepulcro? Porque así somos nosotros. ¿Cómo le haré? ¿A quién le pediré ayuda? ¿Le pediré al compadre, a la comadre, al psicólogo, al médico? ¿A quién le pediré? ¿Cierto? Y ellas no sabían que para cuando ellas estaban preocupadas de quién les movería, la piedra ya había sido removida. El poder
de Dios Padre, a través de Dios Espíritu Santo, ya había resucitado al Cristo y la esperanza se había renovado para siempre. Somos la gente de la esperanza y debiéramos mostrar esa actitud. Entonces, hasta allí, ¿cómo lo ve? ¿Entendió todo o no está entendiendo nada? Porque podemos comenzar de nuevo. Por favor. Nomás habla fuerte, acuérdate que está gente en Zoom. Me llamó mucho la atención la respuesta que me diste. Te preguntaba qué pasaba si no había una transformación. La transformación. Ajá. Cuéntales, por favor, qué es tu percepción. ¿Por qué te preocupaba hasta que me escribiste tu tarea? Acerca de detenerte en tu transformación. ¿Qué te ocupaba o preocupaba? De que no fuera a alcanzar el cielo, que no fuera a alcanzar el perdón, la salvación. O sea, me preocupaba en sí todo, porque yo decía, pues si no, algunos aspectos de mi vida o varios, no los alcanzo a transformar, no llego yo a eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Sabe que ella siempre hace preguntas con teología así como densa? Entonces, y me gusta porque plantea y se cuestiona asuntos que seguramente el resto también se cuestiona. Mire, quiero aclarar eso y es un punto muy importante y por eso le pedí que ella lo hiciera como para todos. El acto, el hecho del encuentro que cada una de las personas podemos llegar a tener con el Cristo. El término Cristo significa enviado, ¿de acuerdo? Por eso yo le añado Él. No es irreverente, por si usted está preocupado. Si usted llega a tener un encuentro con el Cristo, porque por cierto lo provoca Él, no nosotros, entonces, y usted le dice sí, decido hacerte mi Señor, mi dueño, o más griegamente, como la amiga aquí, mi Kyrios, ¿verdad? Eso es lo que significa el término. En ese instante, no sé dónde, usted y Dios dejan de tener deudas para siempre. Ese es un acto insólito. Es extraordinario, sobrenatural, y nadie en la tierra interviene. Ni siquiera tú. Es algo como escuchaba estos días decir esto en el cuadro de la Capilla Sixtina cuando está el Dios y nosotros sacando la vuelta, ¿cierto? Así parece, no me toques. En ese momento, cuando Dios nos toca a nuestra conciencia, nuestra salvación o salud se hace instantáneo, que es por eso, es incomprensible y es absurdo. Y como Él lo da cuando quiere darlo y a quien quiere darlo, y no hay intervención humana en eso, ¿sabe que es irrevocable? O sea, nosotros no somos salvos por las cosas que hacemos, sino porque eso fue lo que sucedió en la cruz a través de lo que el Cristo hizo. Cuando Él dijo, consumado es, todo el que me mire y me haga su dueño será reconciliado contigo instantáneamente. Y no tiene que hacer nada más que decir, creo que lo que hizo el Cristo en la cruz es para mí. Es impresionante y es, bueno, incomprensible. Entonces yo le explicaba en respuesta a la tarea de Chelis que lo que Dios nos manda a hacer aquí, entre este acto de salvación y el momento en que nos veamos en sus ojos a través de la puerta llamada muerte, este lapso de vida, la transformación es un proceso que se lleva a cabo por nuestra voluntad
Ahora sí. Si dejamos la intervención del poder de Dios Espíritu Santo. Pero escucha, es tan grande lo que sucedió en la salvación, tan incomprensible y tan gigantesco, que aunque tú no hicieras nada en este lapso, nada, igual lo vas a conocer. Igual accesas al cielo. Lo que pasa es que aquí te perdiste la vida. Tuviste un Lamborghini toda tu vida en la cochera y anduviste a pie con 50 grados de temperatura. ¿Me explico? Y entonces te perdiste la vida abundante que Cristo prometió. Y qué triste, porque usted dice, yo vendo, no sé, el producto que sea. Yo me acuerdo de mi ex maestro, un teólogo, de los mejores maestros que tuve, que nos contaba esta anécdota que a más de algunos seguramente le he contado alguna vez. Se sube aborda un avión y se sienta una señorita guapísima a su lado y entonces ella desde el principio, muy extrovertida, desde cada las ventas, empieza a promover los productos que está ella ofreciendo a la conferencia que va al país donde la lleva el vuelo. Y entonces estaba súper orgullosa de la compañía y luego le dice, pues nomás tiene que mirar lo que los productos hacen. Y dice mi maestro, pues se le notaba todo, ¿verdad? La muchacha era guapa, pero además estaba muy cuidada de su cutis, todo era real. Era como si vendía el producto. ¿Me explico? Si se vendía por sí solo y el discurso de la chica. Dice, donde me empecé a sentir mal es que yo tenía un producto de alcances eternos y no pude hablar. Y nos dijo esa mañana en la conferencia a todos sus alumnos, les cuento esto para que aprendan lo que no deben hacer. Porque si hay productos maravillosos que pueden transformar tu apariencia y pueden hacer muchas cosas, el conocimiento en tu intelecto, pero nosotros somos la gente de la esperanza. Cuando este mundo se acabe, porque se va a acabar, señores, lo único que se mantendrá de pie será la comunidad de discípulos de Cristo. Y nosotros tendríamos que tener tanta gratitud y tanta impresión que nos llevara al asombro y del asombro a la adoración por lo que portamos. Por eso dice Pablo, el apóstol, ustedes son la casa, el santuario, el templo donde vive el Espíritu Santo. No son dueños de ustedes mismos. Por eso cuiden el templo. Háganse responsables de eso. Entonces, lo único que puede pasar, tanto Chelis como el resto, a propósito del cuestionamiento que ella se hizo, es que usted se perdió la oportunidad de reflejar en esta vida el tamaño de gloria y poder que usted porta. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no me parece raro, porque yo misma fui por muchos años una discípula de Cristo que dice que la gente podía afirmar y confirmar que pues me sabía bien la teoría, pero mi vida personal y aún en mi apariencia, ayer recibí a un joven y su compañero de trabajo en mi casa en la tarde y no nos veíamos hacía como unos 5 años con este chico. Y me impresionó ver el testimonio, escuchar el testimonio. Y yo digo, ay Señor, que no venga gente de más de 8 años conmigo, porque mi historia es bastante curiosa. ¿Ah, Lili? Lili sí me conoce, hace mucho rato. Pero también el testimonio de cómo Dios hace la transformación. Y esto de la vida abundante. Pero no hay, escucha, no hay una sola cosa, me refiero a acción, que tú y yo podamos hacer más para que Dios nos ame más. Y tampoco hacer menos para que entonces diga, te amo menos. No hay manera. Eso ya en su amor, pero su salvación se mantiene intacta. O sea, hay incluso una enseñanza de una parábola del Cristo cuando dice de este dueño de la tierra que contrata trabajadores a las 9 de la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde y contrata unos a las 5, una hora antes del que se acabe la jornada, a las 6 de la tarde, pero este grupo que fue contratado en la mañana se da cuenta que a los que contrató al último les pagó lo mismo
Y entonces ellos, chis, diría, porque eran laguneros. Chis, ¿verdad? Porque, oiga, le paga lo mismo si ellos trabajaron apenas 1 hora. Y él les dice, ¿y a ustedes qué? Si yo soy el dueño del dinero, yo hago lo que quiero con él, lo pago como quiero. ¿Me explico? Pues yo les he dicho en reiteradas ocasiones, el tipo en la cruz, qué flojera, se portó pero muy mal toda su vida. Y luego esa tarde estuvo en el paraíso y nosotros dudando si vamos a llegar. ¿Me explico? Entonces, eso es, por eso cuando la gente hace buenas obras para ganarse, eso es absurdo, pero absurdo. Una persona con Cristo en su salvación dice, para que ustedes lleguen a comprender el tamaño de lo que poseen. Somos tan impresionados que no me queda otra cosa que hacer buenas obras a causa de lo que he recibido, pero no hago buenas obras para recibir salvación. Me estoy explicando y eso es teología importante y es básica. Lo más nos perdemos el privilegio de ser un testimonio andante, viviente, respirable, digno de ser imitado para otros. Inspiración. ¿Me explico? Entonces yo le preguntaba esta mañana a Kelly si le había quedado claro mi respuesta, porque me preocupa cuando nos quedan, por eso es importante que usted pregunte. No tengo todas las respuestas, pero ahí está Ana. Se las puede responder cuando no lleguemos a una buena comprensión. Estamos en esto de la transformación. Y la transformación comienza desde nuestra manera de pensar. ¿Cómo ve usted la vida? En Netflix volvieron a poner la serie de Downton Abbey, de la abadía de Downton, que en mi opinión, no soy una experta en el tema, pero desde mi opinión es una de las mejores series que ha habido en la última década. No solamente por la exquisitez de su fotografía, la música es bárbara, pero el argumento es muy bueno. Lleva la historia entre el hundimiento del Titanic, 2002, a 1912, hasta más o menos 1926, previo a la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Primera Guerra Mundial, pero un despliegue enorme de la cultura inglesa, de los lores y las ladies y toda la cosa. Cuando tener una profesión era para pobres. O sea, nosotros los ricos no tenemos títulos. En fin. Pero, ¿por qué aludo a esto? Porque si nosotros no conocemos la cultura de los pueblos, no podremos comprender las razones de su manera de actuar. Y es que usted comprende a través de la serie, comprende mejor, por lo menos adquiere el conocimiento del por qué los ingleses son tan fríos en sus relaciones interpersonales. Pero entonces el personaje que es la estrella, que es la abuela, que le dieron un papelón y esta señora hizo un trabajo fantástico. Tiene un sarcasmo extraordinario, pero hay frases. Esa serie yo la he visto, esta es la segunda vez que la estoy viendo con un poco más de calma, la veo con una libreta, porque hay frases maravillosas que hay que anotar. Muy, muy, muy buena, muy buena. Se llama Downton Abbey. Ajá. No me pagan por eso, fíjese, pero para mí es cultura general y es muy interesante. Hay un planteamiento de varios tópicos de asuntos sociales, de problemática social, cómo la manejaron en esos tiempos. Pero a lo que voy es, si nosotros no comprendemos qué rodea la cultura de un pueblo, de una etnia, de un individuo, nuestro juicio hiriente es instantáneo. Nosotros vemos a alguien y lo primero que hacemos es emitir un juicio. Por eso la Escritura dice, no enjuicien, porque de la manera en que ustedes hagan juicios serán juzgados ustedes también. Manténganse como al margen de hacer juicios. Dejen de ser chismosos. Como decía Betty la Fea, ¿cierto? Ay, qué chismoso, ¿verdad? Eso es cultura popular, para que veas. Uno tiene que entender las situaciones, conocer por lo menos, para poder comprender. Y desde la comprensión le bajamos a nuestras rayitas de juicio.
¿Por qué lo digo? Porque una vez más, yo puedo estar viendo a un discípulo de Cristo, yo fui una que me conocía bastante del texto. Oiga, nací entre Biblias y sermones, ¿de acuerdo? En un medio religioso denso, ultraconservador. Y luego estudié teología. Pero yo no había tenido un encuentro con Cristo. Era salva, bendito sea Dios. Pero mi calidad de vida era una miseria. Hasta que me encuentro con el Cristo del Nuevo Testamento. Entonces me fascino con esta persona, con su maravillosa inteligencia, y me hace ver que el conocimiento de su corazón, no del personaje, no, del individuo, de su corazón, en su pensamiento, está en la transformación. Porque ahí se aloja la persona del Espíritu de Dios. Esta capacidad. ¿Quién hace una cena, oiga, cuando sabes que al par de horas te van a asesinar? Tienes que tener un nivel de salud mental bárbaro. Una de las primeras cosas que sucede frente al dolor es que se nos inhibe el apetito. O sea, hay algunos de nosotros que pues, no hemos pasado con muchas penas. Estamos batallando con las penas. O aquello de las penas con pan son menos. Y qué sé yo, en esta dinámica en la que nosotros tenemos que detenernos para analizar si desde nuestro pensamiento estamos haciendo juicios innecesarios, estamos siendo egoístas, estamos siendo temerosos, estamos siendo mezquinos. ¿Sabe que esa es una de las grandes maldiciones que nosotros tenemos como sociedad? Yo les decía, estiramos la mano nomás para ver qué nos pone. Pero imagínense el día que nosotros estiremos la mano para favorecer. Sabemos de lo que somos capaces en ese campo cuando se han dado las tragedias sociales. Pero pasa el susto y pues también guardamos el asunto. ¿Ves? Entonces vamos a nuestra comunidad de fe, ¡ay, chis, otra vez! Hay que dar miedo que nos limita. Que sabe qué harán con el dinero y a ti qué te importa. Es una dádiva. Que en todo caso te va a favorecer. El 70% de los israelíes modernos son ateos o se declaran ateos. Y sigue siendo el país que diezma de su Producto Interno Bruto. Y no hay manera de pararlos en su producción y en su adelanto de ser punta de lanza en ciencia y en muchos otros tópicos. Elemental, Watson, ¿cierto? Porque hay una ley. Al que siembra va a cosechar. Y el que da va a recibir de lo que sea. Entonces, una cosa es ser cumplidor de un deber financiero y otra ser generoso. Pero tenemos aquí un pensamiento. Yo me doy cuenta, pero puedo, de verdad, sin temor a equivocarme después de estas décadas, sé cuando estoy frente a una persona que sufre de miedos financieros. Porque su generosidad está limitada, o sea, es más, no existe. Pero una persona que es generosa es una persona que ha crecido y ha cambiado su manera de pensar en una de las áreas más vulnerables, que somos todos. Porque en esto del dinero es una cosa bárbara. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar porque tenemos un poder. La palabra, y con esto voy a estar terminando la clase de hoy, cerrando la clase de hoy. ¿Cuánto tiempo me tomé ese término? Pues no sé, ¿verdad? Pero pues ahí voy. Mire que llegué al puro verso de la entrada. Como dato para que usted lo tenga ahí, la palabra poder se registra 50 veces en el Nuevo Testamento del texto bíblico. Son bastantes. Este término, y ahorita le voy a explicar por qué es importante. Porque la palabra que se usa para describir esto de tener poder es la palabra que se usó para describir lo que sucedió en la resurrección del Cristo
que sea ateo o creyente, resulta de que todos los declaramos cuando ponemos la fecha. Antes de Cristo y después de Cristo. A mí me encanta esa parte. Nomás por eso me gustan los calendarios y las fechas. Ese mismo poder, entonces les reitero, de la resurrección está disponible para cambiar, transformar nuestras vidas. Y esta es otra cosa que nosotros tenemos acá. Yo no vengo a un grupo de eso porque me van a cambiar de religión. Una cuestión mental. ¿Ve? Entonces, ¿cuál Biblia usas? Es una cuestión de pensamiento. ¿Ve? Tenemos que ir como deshaciéndonos de esquemas mentales. Y a mí me costó, ¿de acuerdo? O sea, estoy hablando de algo que yo ya recorrí. Y habiendo provenido de una familia ultraconservadora en lo religioso, obviamente yo consideraba que todo el mundo era mi enemigo, estaba en mi contra, ¿verdad? Y que yo estaba bien y todo el mundo estaba mal, por supuesto. Ya nomás cuando emite uno este juicio, se da cuenta que está muy mal, muy mal. Es más, no se da cuenta, ese es el problema. Porque está aquí, en nuestro pensamiento, ¿ve? Entonces, si la otra persona no opina como yo, una de las cuestiones en esta serie de Autonavi es que hay dos personajes, que es la abuelita y otra señora, una dama de alta sociedad, que no era de sangre azul. Pero ellas dos son las mejores enemigas. Y me gusta el argumento de que no tienen miramientos a la hora de decir estoy totalmente en desacuerdo contigo, eres una sangrona o lo que sea, pero son amigas. Mire que para llegar a un nivel así hay crecimiento mental. Yo tampoco estoy de acuerdo con que uno maltrate a las personas y luego se bese, ¿de acuerdo? O sea, no. Pero estoy diciendo de que en lo general nosotros nos acercamos con aquellos en los que están totalmente de acuerdo con nosotros. Y está bien, por salud mental tienes que buscarlo. Pero no huyas de aquellos que te pueden hacer como un movimiento allí y decir, oye, yo creo que está bien. Podemos escuchar a las personas con respeto. Y el hecho de que no siempre estemos de acuerdo no nos convierte en enemigos. Eso es un cambio de manera de pensar. En estos años de liderar una comunidad de fe, involuntariamente eso por favor, márquelo y póngalo, aunque sea entre comillas, pero márquelo ahí. He tenido que dar la bienvenida a muchas personas. He estado en lugares de mucha tristeza como de mucha alegría y me ha tocado despedir a otros tantos, a muchos. Y comparo mi reacción de hace algunas décadas a cómo reaccionó y bendigo a Dios Espíritu Santo porque me ha transformado. Ahora sí, hasta que llegué a entender que no tiene nada que ver de esa persona en contra mía o a favor mío, sino que hay un plan mayor. Como lo que le pasó a San Juan Bautista. Ve que era primo biológico del Cristo y cuando al final se le atora la vida y está preso por órdenes de Herodes y está amenazado de muerte, su fe, como nos pasa a la mayoría, o sea, eso me consuela mucho cuando me siento mal con mi fe. Me acuerdo de San Juan Bautista y digo, pues se le pasó a él, ¿verdad? Es como de vez en cuando veo a ustedes medios dormitados, también me consuelo porque si se le durmieron a Pablo, a mí, ¿verdad? En fin, entonces está en un momento de mucha debilidad emocional, no era para menos, y entonces el mismo que hacía unos cuantos años atrás le dijeron, oye Juan, resulta que ese que tú anunciaste se te llevó la congregación. Tus discípulos se fueron con él, porque siempre los chismosos vienen a darnos las noticias. Y entonces él le dijo, si yo les dije a ustedes que yo no soy el Cristo, era necesario que yo mengüe para que él crezca. Es una declaración maravillosa. Ahí en los tiempos buenos somos, sí, espirituales. Pero es el mismo tipo que está en la cárcel ahora, previo a ser asesinado, y le dice a uno de sus discípulos, oye, vayan y pregunten si es él o tenemos que esperar a otro Mesías. Me encanta, porque me da consuelo en mis tiempos de debilidad.
Pero lo que me sorprende es la respuesta del Cristo, alias el primo. Porque en la traducción que lo leas, Cristo le dice, dígale lo que está pasando. Los muertos resucitan, los ciegos ven, los cojos andan. Es todo lo que hay que decir. Y aunque era el primo y era el Mesías, no movió un dedo, literal, ni una palabra para que lo sacaran de la cárcel. Y San Juan Bautista fue asesinado. Porque Dios está diciendo, no tienes que entender lo que pasa en la tierra. Solo tienes que confiar que el poder que vive en ti te va a sostener. Porque yo tengo un plan mayor a tus dolores, a tus tragedias, a tus pérdidas o ganancias. Y el Espíritu en ti te va a sostener para que soportes lo incomprensible, lo que va más allá de todo sentido común. Pablo le dice, oye, Dios, pues yo trabajo para ti, tú eres mi jefe inmediato y doy lástima de enfermo. Y dice San Pablo en su carta, le he pedido en 3 ocasiones. El tipo pasaba y se sanaba a la gente, pero él estaba enfermo. Y entonces dices, oye Dios, o sea, que se me note, ¿no? Y le dice Dios, no es mi plan para ti. Te va a bastar mi gracia. Eso es el poder que está en ti para sostenerte. Vas a tener que aprender a vivir así con gratitud. Lo único bueno que sacaron de eso es que hoy día los conocemos como santos. Y no es el equipo perdedor no se crea. No, para nada. Entonces, quiero que leamos la última cita que viene ahí en sus hojas, de Filipenses capítulo 3, verso 10. También esta paráfrasis, si me tienen lista, por favor, otras 2 versiones, una de ellas que sea la católica. Miren la búsqueda de San Pablo, que es fantástico en esta declaración. Allí viene en sus hojas, léalo conmigo, por favor. Lo que quiero es conocer a Cristo. Quiero que de tarea lean ese capítulo número 3 completo. Lo leen, primos. Capítulo número 3 de la carta Paulina a los Filipenses. Es una carta interesante para que podamos comprender mejor el contexto de este texto, de esta porción. Está haciendo alusión a varias cosas. Este tipo fue fantástico. Saulo fue conocido en un principio como Saulo de Tarso. Fue un personaje. No necesitó sino 2 décadas para cambiar su generación y que hablemos de él 21 siglos después. Ahí nomás. Se sabe que hablaba un mínimo de 5 idiomas. Y lo mismo podía estar dando una enseñanza de su lado, a ver, déjenme pienso, izquierdo, en arameo, y luego se trasladaba a su derecha y hablaba en griego. Lo mismo hablaba con reyes que con gente común. Él era un tipazo. Dice, pero tomo todo eso y lo considero innecesario en mi vida con tal de conocer a Cristo y sentir o experimentar el poder de su resurrección. En una generación en que cuentan los títulos y no decir los likes. Aunque se diga puras, dicen los chilenos, puras leceras, puras tonteras, ¿verdad? En los que el reconocimiento para el ser humano, somos tan vulnerables porque esa es nuestra manera de pensar. Dice, fíjese, todo lo que acumulé, porque además venía de una familia multimillonaria, de la tribu de Benjamín. De entre los judíos es, y hasta el día de hoy, los que tienen más dinero, y eso es mucho decir de la comunidad judía, de cualquiera. Todo eso, ahora sí que no tiene la menor importancia frente a conocer el corazón de Cristo. Y es más, dice, poder tener la experiencia de ser semejante a Él en su sufrimiento. Wow. Cambia de manera
de pensar. ¿Qué persigues este año? ¿Cuáles son tus metas? Yo les dije, en la parte de la tarea que debían haber hecho, era hacer estas preguntas. ¿En qué necesito ser transformado? Sígaselo preguntando esta semana. ¿Qué me gustaría? ¿Con qué estoy batallando más? Y no es porque se vaya a confesar conmigo, sino porque usted lo va a plantear frente a Dios. Y necesito poner en esto mi intención y mi acción. Señor, transforma mi manera de pensar. Para que mire a esta persona desde tus ojos y no desde mis circunstancias con esa persona. Para que mire la pérdida de mis finanzas con tu concepción de provisión y no con mis límites. ¿Me explico? Entonces tenemos una plegaria que hacer allí. ¿Con qué se queda esta mañana de la clase? A ver, chicos, vamos terminando. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Ninguno? ¿Nadie? A ver, Leti. Eso, Le, sí. Pero tuviste una buena razón la semana pasada. Sí. O sea, gracias a Dios. Sí, estoy normalmente con dudas. De repente me siguen acosando los miedos, pero mi esperanza es llegar a mi casa. Oh. Le dije que dijera eso. No, está bien. Gracias a Dios, Leti, por eso. ¿Alguien más? ¿Con qué se queda esta mañana? Sí, por favor, amigo mío. Sí. Sí. Fíjate, al final fue cumplido su plegaria, su petición, como le llamen. Los últimos 2 años de vida de San Pablo Apóstol lo pasó en Roma. Y no la pasó visitando el lugar. Sino que fue llevado preso por el imperio. Siendo ciudadano romano, no reclamó ya sus derechos. Nota, a propósito de tu comentario. Pero se sabe que en esos 2 años creó la comunidad de fe más poderosa de su tiempo, alrededor de los que lo apresaban. Que no hubo uno solo de ellos que no llegara al conocimiento de su maestro. Porque había una disposición, un cambio de manera de pensar. Los apóstoles y discípulos de Cristo en aquel entonces, que habían tenido la experiencia con Cristo, pero en el caso de Pablo, que tuvo una experiencia posterior, consideraron que morir por el medio que sea, solo por ser discípulo de Cristo, era el más grande honor que le podía pasar. Y nosotros lo que no me muera, Señor. ¿Me explico? O sea, no es que andemos deseando. Los que me conocen un poco saben que a mí me encantaría que este fuera como mi último día. Así, estoy súper lista para partir a casa. Eso es así. Porque empezamos a pensar de otra manera. El pensamiento, ¿sabe? Nuestra manera de ver la muerte y la vida. Y decía Pablo en sus enseñanzas, para mí el vivir es a causa de Cristo. Cumplir mis propósitos, que otros conozcan. Y si muero, es ganancia. Eso es una de sus frases más célebres. Entonces, es una manera de pensar. Sí y sí. Luego. Dale. Lo que me llegó es el Evangelio de Cristo, que es el único medio que me ayuda y me da el poder para hacer este cambio. No solamente habla de la posibilidad del cambio, pero te da el poder para llevarlo a cabo. ¿Quién más? Julie, luego tú y luego allá, mi amor. Yo me quedo que en Cristo todo es para bien. Todo. Aunque sean situaciones difíciles y dices tú, no, ¿cómo puede ser? Pero con Él todo cambia. Ay, sí. O sea, las cosas que sean. Entonces yo me quedo con eso porque para mí es una esperanza de decir, wow, después de esta situación va a pasar algo bueno. Tiene que ser porque así es Cristo para mí.
Y aun cuando no pasara desde la manera de pensar, nueva manera de pensar, lo bueno como nosotros lo consideramos, es bueno desde el cielo. Estaba leyendo un artículo de una escritora de origen colombiano que viajó por una ONG a la zona de Etiopía. Y escribe un artículo muy interesante a propósito de un libro que publica. Y entonces dice que las ONG en este momento están llevando escritores a sus campañas porque ya los periodistas ya no publican sus asuntos. Entonces ella es expuesta a un dolor tan terrible de los desplazados, las mujeres migrantes y sus hijos, la mayor parte de ellas mujeres, pues, de los migrantes. Y entonces ella empieza a acercarse con estas mujeres de origen etíope o de la región, así como con lástima, porque las cosas eran terribles, son terribles en este momento. Y entonces dice que una de ellas le dice, deje de tenernos lástima, señorita. Sí sabe que yo vengo, mi origen es de la reina de Saba. ¿Qué tal? Y entonces, por si no lo sabía, señorita, la reina de Saba está tanto en el Corán como en la Biblia, y no por ser una mujer de mala reputación, sino porque la tipa era lideresa, era empresaria y era sabia. Yo vengo de ella. O sea, esta situación es temporal. Mire el pensamiento. Usted puede mirar su miseria y lamerse las heridas o curárselas con lo que tenga a la mano porque sabe que va a crear costrita y va a superarlo. Va a quedar ahí una marca, pero lo va a superar. Pensamiento, manera de pensar. Sí, preciosa, dinos. En cuanto a eso, yo me quedo con la tarea de analizar bien cómo no han sido condicionado el amor de Dios a través de toda la enseñanza de mi vida. Y a partir de ahí empezar a cambiar totalmente cómo actúo. Qué tremendo, ¿cierto? La manera en que incluso el amor de Dios, nos lo enseñaron, por lo menos a mi generación, pórtate bien, si no Diosito no te va a querer. O pórtate bien porque si no te va a castigar. Una senda terrible y profunda mentira. No, un Dios castigador, un ogro, ¿sí sabe? Y de esa manera asumimos las relaciones interpersonales hasta el día de hoy. Por favor, querida. ¿Sí? Uh-huh. También en Nicodemo, un fariseo sabía mucho, pero el Señor Jesús le decía, es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino. Eso porque una vez más, o sea, en el caso de Nicodemo, esta es una de las historias más fascinantes para mí del Nuevo Testamento, muy interesante, en que Jesús da cucharadas de su propio chocolate. Dijo, estoy con un sabiondo, pues aquí, a ver, de cuál cuero salen más correas. Y entonces habla de este nuevo nacimiento, pero no es una nueva religión, es un nuevo pensamiento, es una nueva manera de pensar, porque desde esa nueva manera de pensar tú amas diferente, tú sirves diferente, tú eres y disfrutas la vida de manera diferente. Ya no me tienen que prohibir cosas, porque mi manera de pensar es, yo no, o sea, como las mujeres de Etiopía, ¿cierto? Mi origen, oye. Entonces yo no provengo de cualquier lado. En mí vive la persona de Dios Espíritu Santo. Tengo el poder más grande que sostiene hasta el día de hoy el universo. Esa es mi manera de pensar. Sí, por favor, Anita. Uh-huh. Sí. 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 Hay que traerlos a la memoria, Ani. Hay que traerlos a la memoria con frecuencia. A mí me pasó esa frase de hay un plan mayor, me llegó a mí a la muerte de quien fue mi esposo en un tiempo de una crisis personal terrible. Estaba comenzando recién mi proceso y tenía una suma de responsabilidades que me superaban. La vida se volvió sumamente oscura.
Hasta que un día dejé de lamerme mis heridas porque el Espíritu trajo esa frase a mí. No se trata de ti, de cuánto te duela, me importa tu dolor, pero yo voy a ser suficiente, pero yo tengo un plan mayor a tu dolor temporal. Esto lo usaré como materia prima para que favorezcas a otras personas. Déjamelo a mí. Por eso confiar en Dios y adorarle desde las circunstancias que nos toque estar experimentando en este momento. Sí, tía. ¿Ibas a decir algo? Es que es tía de Marta y yo le digo tía. Claro. Sí. Sí. Sí, exacto. Por eso, por eso dijo Jesús, los que estén cansados y cargados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Y dice, no, señor, espérate, yo cargo. Ok, les saludo y me despido de los de Zoom. Gracias por estar aquí. No olviden que ustedes son parte de esto y pueden generar dádivas, porque esto lo sostenemos entre todos. Sean parte del privilegio también de ser generosos, ¿ok? Nos escuchamos y vemos la próxima semana con ustedes. Pónganse de pie, por favor, vamos a hacer una plegaria. Y les recomiendo esto mismo a nosotros. Chicos, les aviso, y eso no hay que mandárselos en recado. El viernes 24 de febrero, dentro de nuestro viernes de clase, va a estar Samuel Pagán con nosotros. Entonces, necesito que inviten a medio mundo. Viernes, en vez de nuestra clase común, va a estar él y yo estoy muy agradecida. Ayer lo decidimos de aprovechar el espacio para que sea el taller el que reciba el privilegio en primer lugar. Él va a estar todo el fin de semana en nuestra comunidad de fe, así que si usted quiere oírlo, él también va a estar participando con nosotros ese fin de semana, ese domingo. El sábado vamos a tener capacitación con mi equipo de liderazgo y demás, aprovechando, usted se va a dar cuenta si lo conoce, el tamaño de hombre, de persona que es este señor. Y así que vayan apartando agenda en ese día y sobre todo compartan con otras personas. Obviamente nos va a venir a informar también acerca del crucero. Él es el bueno, él es el bueno porque va a ser además nuestro guía. Entonces tenemos un plus para quienes vamos a ir a propósito de San Pablo. Vamos a ir, dijo la otra, ya en una declaración, Dios mediante, en noviembre próximo. ¿Sí?